Mis queridos amigos, me alegra nuevamente el poder estar con ustedes compartiendo en este día el café espiritual. En los últimos videos que he podido grabar con ustedes, hablaba acerca de la oración. Por eso me gustaría seguir esta temática de la oración, basándonos ahora en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente en lo que se hace referencia a las fuentes de la oración. El numeral 558 del compendio hace esta pregunta: ¿cuáles son las fuentes de la oración cristiana? La respuesta es muy bonita e importante. Las fuentes de la oración cristiana son, en primer lugar, la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, Filipenses 3:8. Segundo, la liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de salvación. Tercero, las virtudes teologales. Y cuarto, las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. San Juan María Vianney, una frase importantísima del Santo Cura de Ars. El compendio nos está recordando algo importante. La primera y fundamental fuente de oración es la palabra de Dios. Por eso, mis queridos amigos, cada vez que ustedes quieran entrar en este diálogo, en este contacto, en este encuentro con Dios, valgámonos de la palabra de Dios. Padre, ¿y cómo podemos orar con la palabra de Dios? Yo les aconsejo que busquen también los textos del día con la liturgia propia de la misa y hagan sus oraciones, o tal vez con algún texto importante, o algunas personas lo hacen con un texto al azar, otros comienzan a leer la Sagrada Escritura desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, otros empiezan desde los Evangelios. Es decir, lo importante es que leamos la palabra de Dios no solamente como una fuente de lectura, que es importante por todo el contenido también literario que tiene, pero ante todo que lo hagamos siempre en un ambiente de oración. Esa es la primera fuente. La segunda fuente, la liturgia de la Iglesia. Y cuando hablamos de la liturgia de la Iglesia, todo lo que comprende, lo que compromete o lo que se entiende por liturgia, empezando por la celebración de la Santa Misa, los sacramentos, pero también haciendo referencia a algo importante que es la liturgia de las horas. ¿Y qué es la liturgia de las horas? La oración oficial de la Iglesia. Es una oración que nosotros los sacerdotes estamos llamados a hacer, que se hace en la hora de la mañana con las laudes para encomendar el día a Dios, en las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, en la tarde con las vísperas para agradecer al Señor por la jornada, pero también se complementa con la oración final de la noche, con las completas, y hay algo que se llama el oficio de lectura, es decir, todo el día en una constante oración. Padre, si yo quisiera hacer la liturgia de las horas, ¿cómo la tengo que hacer? ¿Tengo que comprar algún libro? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo se reza? Ante todo, la oración de la liturgia de las horas es una gratitud hacia Dios, una oración completa hacia Dios, pero que se basa en los salmos. Por eso es importantísimo la liturgia de las horas, y es muy bonita, y yo la recomiendo de vez en vez a algunas personas que me piden cómo se puede orar. Con los salmos es importante. No hay que comprar libros, pues existen la liturgia de las horas en los tomos, que la tenemos nosotros los sacerdotes, que es costosa, pero hoy, gracias a la tecnología, en los celulares, en cualquier sistema operativo, uno puede tener la liturgia de las horas. Si alguno quiere comenzar a rezar la liturgia de las horas, simplemente busque la aplicación que se llama Liturgia de las Horas. Y esa liturgia de las horas, cuando ustedes bajan la aplicación, van a encontrar un cuadrito donde aparece el calendario del mes que se encuentra. Uno simplemente entra al día en el que quiera orar y encuentra de una vez la oración, cuál oración quiere rezar, y ahí le va dando la estructura. Simplemente es entrar en ambiente de oración para que no se convierta en una lectura repetitiva, sino en una verdadera oración, y pedirle a Dios, encomendar a Dios, agradecerle a Dios, es decir, una manera muy bonita de orar. Luego dice las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Con la vivencia de esas virtudes teologales, especialmente con la caridad, se hace oración. Y finalmente, las situaciones cotidianas de la vida, ver que lo que se va presentando en el día a día, las personas, las acciones, las situaciones, los momentos de la vida, se deben convertir en una oración. Empezando por un ejemplo sencillo, la oración que se hace cuando encomendamos a Dios los alimentos, cuando bendecimos la mesa, cuando bendecimos a nuestros hijos, cuando le pedimos a Dios su bendición para empezar el día, la jornada, el trabajo. Es decir, en esos momentos es donde la vida se hace oración. Mis queridos hermanos, que el Señor a ustedes y a mí nos conceda la gracia de hacer, como les decía ahorita, nuestra vida una constante y plena oración para estar en un encuentro permanente con Él. Y que la bendición de Dios rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Un feliz día para todos.